Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 15. Emergencia Pokémon, parte 7. Hola lectores, por fin lo logramos. Fin de otro episodio. Siento que hasta que lleguemos a Brock en un par de episodios más, la historia se centra en establecer los puntos clave, lo cual, por supuesto, es importante, pero, sinceramente, tengo muchas ganas de avanzar. Dicho esto, vayamos al grano. Lamentablemente, no puedo revelar el ganador del tema de votación anterior, pero hablaré más sobre ello más adelante. Por ahora, quiero agradecer enormemente a quienes han apoyado la historia revisándola, marcándola como favorita y siguiéndola. Lo aprecio mucho, así que muchas gracias. Por último, recuerda que Pokémon no es mío, solo mis oglos son. Espero que disfrutes este capítulo. Emergencia Pokémon, parte 7. Localizar a Chansey, la enfermera Joy, en el centro Pokémon resultó ser mucho más difícil de lo que Ash había previsto inicialmente. Al parecer, cuando comenzó el ataque del equipo Rocket, los dos Pokémon auxiliares de enfermería decidieron esconderse del origen del disturbio, obligando al chico de cabello negro a salir a buscarlos. Ash se había mostrado muy reacio a dejar a Pikachu sin supervisión mientras había ladrones en el edificio, pero sabía que empujar la camilla les llevaría demasiado tiempo. Tiempo que se les agotaba rápidamente. Así que, consolándose con que Jessie les hubiera dicho antes sin rodeos que no les interesaba su compañero, Ash dejó a su amigo inconsciente en la recepción mientras se dedicaba a buscar a los dos Chansey desaparecidos. Y después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron solo un par de minutos, finalmente los encontró. Los dos Chansey de la enfermera Joy se habían refugiado en un armario de la tintorería cerca del baño de hombres, escondidos y con la cabeza agacha. Naturalmente, los dos Pokémon rosas estaban muy nerviosos e inquietos por confiar en Ash al principio, pero rápidamente accedieron a seguirlo en cuanto les explicó que la enfermera Joy lo había enviado a buscarlos. Ahora, el nuevo entrenador Pokémon los guiaba de vuelta a la recepción, justo cuando la situación finalmente empezaba a tomar forma. Los primeros en llegar después de Ash y los dos Chansey fueron Nolan y Meadow, quienes irrumpieron por la puerta principal de doble cristal, jadeando y mirando a su alrededor con ansiedad. El chico rubio gritó de alivio al ver a su mejor amigo ileso. «Ash, ¿estás bien?», fue lo primero que pensó. «Estoy bien, Nolan». Ash se apresuró a tranquilizar a su mejor amigo, antes de pasar a asuntos más importantes. «¿Y tú qué? ¿Conseguiste llamar a la policía?». Para gran alivio de Ash, el chico de cabello dorado asintió con la cabeza afirmativamente. «Sí. La oficial Jenny debería estar en camino ahora mismo», le informó Nolan, antes de que se fijara por primera vez en los dos Chansey que estaban cerca, quienes se habían puesto a preocuparse por el Pikachu inconsciente mientras los chicos hablaban. «Oye, ¿encontraste a los dos Chansey?». «¡Genial!». Ash asintió y estuvo a punto de responder, pero por desgracia no tuvo la oportunidad. Porque ese fue el momento de otra llegada, la del equipo Rocket, para ser exactos. Ambos chicos hicieron una mueca y se tensaron de inmediato. Ambos sabían que esta vez no habría forma de escapar de ellos. Llegó el momento del enfrentamiento final. «Miren esto, dos pequeños idiotas sin ningún lugar a donde escapar», se burló Jessie mientras los 5 criminales se movían en el camino de la salida, impidiendo cualquier posibilidad de escape. «¡Qué encantador! Saben, ustedes dos, pequeños, nos han causado un gran problema», les dijo James, burlándose de los dos nuevos entrenadores. «Transportar todas las Pokébolas antes de que pudiéramos tomarlas para nosotros fue un gran error. Un dato que tus compañeros van a pagar ahora mismo», gruñó Meowth con oscura alegría. Todo el cuerpo de Nolan se tensó enojado. «Deja a Meadow y a Pikachu en paz», espetó el chico de cabello dorado, sus dedos recorriendo lentamente la superficie lisa de la Pokébola de Welkin, por si acaso lo necesitaban. «Si pones una pata sobre cualquiera de ellos, Meowth, serán tus dientes los que escupirás en lugar de bolas de pelo». Meowth abrió la boca para responder, sin duda con una respuesta descarada en la punta de la lengua, pero antes de que tuviera la oportunidad de decir algo, todos fueron interrumpidos nuevamente, esta vez por la llegada de Misty y la enfermera Joy. «Ash. Nolan», exclamó Misty mientras ambos se apresuraban a unirse al grupo que rodeaba la camilla de Pikachu. La enfermera Joy parecía muy aliviada al ver que sus propios asistentes Pokémon estaban bien. «¿Están bien?». No había duda de la preocupación que era evidente en el tono de la chica. «Misty. ¿Estás bien?», dijo Ash complacido, antes de procesar por completo lo que había dicho. «Sí, Nolan y yo estamos bien».
Los dos se sonrieron aliviados. No por mucho tiempo. Interrumpió Hershey, interrumpiendo el momento entre los dos nuevos amigos. Ekans. Usa picadura venenosa. Coffin. Dales una lección con tu ataque de lodo. Repitió James. Ash y Nolan gritaron de sorpresa cuando los dos Pokémon cohete comenzaron a dispararles ráfagas de lodo tóxico y agujas venenosas. Los dos chicos saltaron a un lado, afortunadamente logrando esquivar los ataques, pero eso significó que la camilla que transportaba a Pikachu quedó totalmente expuesta. Al impactar contra ella, los dos ataques la hicieron rodar hacia atrás, y momentos después chocó con algo que causó un golpe fuerte. Al bajar la vista, Nolan vio que el objeto que había golpeado no era otro que los restos carbonizados de la bicicleta de Misty. En medio del caos, Nolan había olvidado que, entre todas las cosas, había sido una bicicleta lo que había provocado el encuentro entre ellos y su nueva amiga. Pero ahora no era el momento para esas reflexiones, porque el impacto de la camilla contra la bicicleta había tenido otro efecto, el más inesperado. Es decir, había sido suficiente para finalmente despertar a Pikachu. Abrió sus ojitos legañosos con un pestañeo, Pikachu por fin recuperó la consciencia y parecía desconcertado, pensando dónde estaban, qué estaba pasando y por qué llevaba ese extraño aparato atado a la cabeza. Por lo que Pikachu pudo ver, Ash, Nolan y Meadow estaban allí con él, además de la simpática chica del río y un humano vestido de enfermera. Y al otro lado de la habitación, había un grupo de bichos raros que parecían estar furiosos por algo. Con un sobresalto de horror, Pikachu se dio cuenta de que parecían decididos a atacar a su compañero y a Nolan. No sabía qué estaba pasando, pero en ese momento supo que esos tipos eran sus enemigos. Pika suspiró suavemente. Y casi como por intervención divina, fue como si un poder superior respondiera a las palabras de Pikachu. Debajo de las ruinas de lo que había sido la recepción, decenas de Pikachu salieron corriendo de un pequeño respiradero, todos gritando su nombre una y otra vez. Nolan se dio una palmada en la frente con incredulidad. Con toda la confusión y el caos reinantes, se había olvidado por completo del pequeño ejército de Pikachu que el centro tenía preparado para servir de generador de emergencia. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Parecía que ahora eran ellos los que tenían la ventaja en esta batalla. Observando con asombro, Nolan vio a todos los Pikachu unirse, saltando de modo que todos estaban en la camilla junto con el Pikachu de Ash. Juntos, combinaron sus ataques de choque trueno en una sola explosión eléctrica. Arreuk. Hershey, James, Ekans y Coffin gritaban y se agitaban mientras miles de voltios los atravesaban, causándoles una agonía inimaginable. Solo Meowth logró esquivar el ataque a tiempo, y no pudo hacer nada para ayudar a sus compañeros. De vuelta en la montaña de Pikachu, el compañero de Ash trepó hasta la cima. El pequeño tenía una gran sonrisa y parecía estar en mucho mejor estado que momentos antes. Nolan se preguntó si de alguna manera había absorbido parte de la energía eléctrica del otro Pikachu y la había usado para restaurar sus propias baterías agotadas. Pikachu. Vitoreó el pequeño Pokémon amarillo. Pikachu. Gritó Ash, encantado de ver a su compañero de nuevo en pie, y muy aliviado de que pareciera estar bien ahora. Mientras tanto, el ataque al equipo Rocket había terminado, dejando a 4 de los 5 miembros de la banda criminal sacudiéndose y retorciéndose sin control mientras la última electricidad abandonaba sus cuerpos. Meowth simplemente negó con la cabeza, molesto. ¿Tengo que hacerlo todo yo? Se burló el Pokémon Gato Araña, avanzando hacia Nolan y los demás con las garras alzadas amenazantemente. Ese ratón es comida para gatos, Meowth. Espera, Pikachu, eres mío. Ash gruñó y apretó los puños con fuerza, harto de esa bola de pelo enorme. Sin embargo, su compañero le dedicó una sonrisa tranquilizadora, recordándole que no estaba solo en esto. Pikachu. Pikachu le habló, llamando la atención de Ash, Pika. Repitió Ash sin comprender del todo lo que Pikachu intentaba transmitirle. Pikachu asintió con la cabeza lentamente. ¿Poder Pika? Preguntó Ash. Pikachu vitoreó alegremente, asintiendo con mucha más fuerza esta vez. Así que quieres, Ash dijo en voz baja, antes de juntar rápidamente las piezas, ¿quieres más poder? Pikachu le sonrió. Sin perder tiempo, Ash supo exactamente qué hacer. Agarró los restos relativamente intactos de la bicicleta de Misty, la puso boca abajo y luego se dirigió al dispositivo que Pikachu aún llevaba en la cabeza. Arrancó los cables y los metió en el faro de la bicicleta.
Como por arte de magia, se estableció una conexión, y cuando Ash se subió torpemente a la bicicleta y empezó a pedalear, tuvo el efecto deseado. Pikachu sintió que se llenaba de energía y no pudo evitar sonreír felizmente, sintiéndose mucho mejor. ¿Qué es esto? Meowth vaciló, con la confianza vacilante, al notar lo que estaban haciendo. Ash lo miró con una sonrisa maliciosa. Bueno, digamos que Pikachu y yo vamos a generarte un poco de emoción, Meowth, se burló el chico de cabello azabache. Nolan, Misty y la enfermera Joy observaban con asombro cómo el plan descabellado de Ash parecía funcionar. Pikachu acumulaba una energía cada vez más poderosa en su cuerpo, y no tardó en no poder contenerla más. ¡Pikachu! Gritó el Pokémon de tipo eléctrico mientras lanzaba su ataque choque trueno más fuerte hasta la fecha. ¡Arreuk! Una vez más, el equipo Rocket fue alcanzado por la explosión eléctrica, y esta vez ni siquiera Meowth pudo esquivarla a tiempo. Los 5 miembros de la banda criminal gritaron y se retorcieron de dolor al ser electrocutados, pero de todos ellos, Koffing parecía ser el que peor lo llevaba. El rostro del Pokémon esférico se retorció de dolor mientras su presión interna se disparaba por las nubes. La enfermera Joy, al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder, jadeó y se cubrió la boca con la mano. ¡Oh, oh! Exclamó, antes de volverse rápidamente hacia los 3 niños con una expresión seria en su rostro. Niños, vengan aquí ahora. Los 3 la miraron confundidos. ¿Qué pasa, enfermera Joy? Preguntó Misty a la mujer mayor, con la confusión reflejada en su voz. Pikachu está ganando. Hagan lo que les digo. Ordenó la enfermera Joy con un tono de voz un tanto brusco, mientras extendía la mano y acercaba a Ash y Nolan también. Y prepárense. ¿Para qué? Ash fue quien preguntó. La respuesta rápidamente se les hizo evidente. Koffing ya no pudo contener la creciente presión en su cuerpo, y con un último grito de angustia, el Pokémon Violeta emitió un silbido penetrante, inquietantemente similar al ruido que podría producir una máquina de vapor. Empezó a expulsar columnas de humo negro azabache contra su voluntad. Koffing gritó al estallar involuntariamente cuando la electricidad del ataque de Pikachu empezó a encender los gases altamente inflamables que emanaban de él. Nolan se quedó sin aliento al llegar a la misma terrible conclusión que la enfermera Joy, dándose cuenta de lo que estaba a punto de suceder momentos antes. El niño podría haber entrado en pánico si la enfermera de cabello rosa no hubiera actuado tan rápido. Chansey. Rápido. Escúdenos a todos. Ordenó con urgencia a los 2 Pokémon rosas, quienes le dedicaban toda su atención. Usen protección. Chansey. Asintieron los 2 Pokémon nuevo, y en perfecta sincronización, los huevos en sus bolsas comenzaron a brillar con una suave y relajante luz azul pálido. La luz se expandió, primero cubriendo a los 2 Chansey, antes de extenderse en una burbuja que envolvió a la enfermera Joy, Ash, Misty, Nolan y Meadow, y finalmente a la horda de Pikachu, creando una barrera protectora a su alrededor. No fue un momento demasiado pronto, porque apenas unos segundos después, Koffing simplemente ya no pudo contener la inmensa presión. Fue casi como si el mundo hubiera ardido en llamas, la explosión fue tan intensa. La explosión prácticamente destruyó la fachada del centro Pokémon, destrozándola mientras el edificio casi implosionaba. Todas las ventanas se hicieron añicos y los escombros cayeron sobre ellos. Nolan gritó alarmado y, por instinto, levantó los brazos para protegerse la cara, pero resultó ser un ejercicio innecesario. Casi por intervención divina, la protección conjunta de los 2 Chansey los sostenía, la burbuja de aura los protegía de los escombros voladores y evitaba que fueran incinerados vivos. Nolan no pudo evitar maravillarse ante el poder del Pokémon, aparentemente modesto. Realmente repetía el viejo dicho, no se juzga un libro por su portada. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad no fue ni un minuto, el edificio finalmente dejó de vibrar y la cortina de fuego se abrió. Al menos lo suficiente para que pudieran observar el devastado entorno. La habitación entera había quedado completamente diezmada. Realmente no había otra forma de describirlo. Cuando los 2 Chansey finalmente se sintieron lo suficientemente cómodos como para bajar sus protectores conjuntos, el pequeño grupo miró a su alrededor con horror. Nada parecía haberse salvado de la intensa explosión, salvo el lugar donde habían estado momentos antes. Las paredes estaban completamente chamuscadas, su anterior blanco clínico ahora negro carbonizado. Salpicaduras de pintura se estaban desprendiendo, todas humeando con brasas anaranjadas brillantes.
El techo prácticamente había estallado, con placas de poliestireno agrietadas y rotas, y docenas de cables dañados colgaban, chispeando erráticamente, como lianas letales. Las lisas baldosas del suelo estaban hechas pedazos, y el otrora orgulloso mostrador de recepción había quedado reducido a cenizas. La escena era nada menos que una carnicería. Sin embargo, lo bueno era que Nolan no pudo evitar darse cuenta de que el equipo Rocket había desaparecido, aparentemente arrastrado por la fuerza de la explosión. O eso, o habían sido completamente vaporizados por la explosión, sin dejar rastro alguno de su existencia. Nolan esperaba de verdad que no fuera así. Sin importar lo que hubieran hecho los criminales, Nolan no le desearía ese destino a nadie. Ni siquiera a Gary Oak. Apartando esos pensamientos particularmente morbosos, el chico de cabello dorado dejó escapar un profundo suspiro de alivio al comprender lo que significaba la ausencia del equipo Rocket. La batalla había terminado. Habían ganado. Debido a lo avanzado de la hora, no muchos ciudadanos estaban despiertos en Ciudad Verde en ese momento. Sin embargo, si alguno lo estaba y hubiera tenido la oportunidad de mirar la luna llena que colgaba en el cielo oscuro, habría visto un globo aerostático con la forma de un Meowth flotando sobre él. Una cuerda colgaba de la cesta del globo, y los 5 miembros del equipo Rocket se aferraban a ella con todas sus fuerzas. Bueno, técnicamente, 4 de ellos se sujetaban. Coffin había quedado inconsciente por la explosión, y su cuerpo se había desinflado como una pelota de playa pinchada, así que Ekans los sostenía a ambos mientras el globo flotaba lentamente sobre la ciudad. Todos parecían completamente golpeados, lo cual, por supuesto, no era más que lo que merecían. Eso es genial. Gruñó Jessie por pura frustración. Un Meowth perdiendo contra un Pikachu. Meowth resopló indignado, no le gustó la insinuación detrás de sus palabras. Ese Pikachu no era un Pikachu cualquiera. Exclamó el Pokémon gato rasguño a la defensiva. Era cierto, después de todo, el compañero de ese pequeño imbécil tenía poderes que superaban con creces el nivel evolutivo de su especie. Meowth no estaba del todo seguro de cómo era posible tal cosa, pero estaba seguro de que esa era la razón por la que las cosas les habían salido tan mal. Ciertamente es muy raro, James se vio obligado a estar de acuerdo con la evaluación del Pokémon de tipo normal sobre los eventos que acababan de ocurrir, un premio perfecto. Entonces vamos a atraparlo. Sugirió Jessie con una sonrisa maliciosa. Quizás lo hagamos, ronroneó Meowth maliciosamente. Y mientras su globo continuaba a la deriva en la noche, nació un ardiente deseo de venganza, así como un nuevo y terrible objetivo para los criminales que eran el equipo Rocket. El amanecer finalmente había amanecido en Ciudad Verde cuando Nolan por fin pudo salir de la comisaría con Ash y Misty. Tras ser rescatados de las ruinas del centro Pokémon, a los 3 jóvenes no les sorprendió que la agente Jenny quisiera un relato completo del ataque de la noche anterior. Sin embargo, la cantidad de preguntas que la mujer tenía para cada uno los había abrumado un poco. Puede que llegara demasiado tarde tras recibir la advertencia de Nolan, pero eso no significaba que fuera a dejar pasar el incidente. No obstante, la policía había sido muy amable y delicada en sus métodos de interrogatorio, pero aún así insistió en un relato detallado de todos mientras presentaban sus declaraciones. Eso les había llevado la mayor parte del resto de la noche, antes de los chequeos médicos que ella había insistido. Nolan supuso que tenía sentido hacerse uno. Después de todo, acababan de sobrevivir a una explosión colosal. Aunque seguía sin disfrutarlo mucho, la severa reprimenda de la agente Jenny le había gustado aún menos. No había apreciado sus órdenes de permanecer fuera del centro Pokémon, donde era seguro ser ignorada, y no tuvo reparos en decírselo. Pero ahora, por fin, eran libres de irse. La libertad nunca se había sentido tan bien. Sin embargo, antes de dejarse llevar por el alivio, Nolan supo que aún tenía una tarea más que completar antes de poder zanjar este asunto definitivamente: llamar a su padre. Nolan no era tonto después de todo. Media Ciudad Verde había oído y sentido la explosión de la noche anterior. La historia de un ataque liderado por el equipo Rocket estaba destinada a ser noticia matutina, lo que significaba que en un par de horas, literalmente todo Kanto estaría hablando de los acontecimientos. Nolan sabía que si su padre se enteraba antes de que él pudiera decírselo, se armaría un gran lío. El chico rubio se estremeció solo de pensar en la reacción de su padre en ese escenario. No, sería mucho mejor para todos si Nolan llegaba primero. Así que con ese pensamiento en mente, el entrenador Pokémon de cabello dorado se disculpó con sus amigos, explicando que necesitaba hacer una llamada antes de hacer nada más.
Una vez que sus amigos asintieron y prometieron esperarlo, Nolan cruzó la calle con Meadow siguiéndolo y se dirigió a una cabina telefónica cercana. No era la misma de la noche anterior, y no era exactamente lo que Nolan quería. Preferiría usar un videoteléfono para llamar a casa y que su padre pudiera comprobar que estaba bien, pero los únicos que conocía en la ciudad eran los del centro Pokémon, y obviamente eso no era una opción ahora mismo. No desde que los bomberos lo cerraron hasta que se aseguraran de que el edificio fuera estructuralmente seguro. Así que una cabina telefónica tendría que bastar. Sin muchas ganas de la conversación que estaba a punto de tener, Nolan suspiró, pero rápidamente metió dinero y marcó el número de su casa, antes de poder convencerse de lo contrario. No tuvo que esperar mucho tiempo. El teléfono apenas había sonado por tercera vez cuando contestaron la llamada y Nolan no pudo evitar sentir que parte del peso que sentía se levantaba de sus hombros cuando oyó la voz que apenas unas horas antes había temido no volver a oír nunca más. Hola. Dijo la voz soñolienta de su padre entre un bostezo, claramente recién despertado por el teléfono. Soy Nathaniel Locke al habla. Hola papá. La voz de Nolan era apenas más que un susurro mientras hablaba. El efecto en su padre fue instantáneo. Nolan. La voz de Nathaniel se despertó de repente y se iluminó por completo mientras vitoreaba alegremente el nombre de su hijo. Buenos días, pequeño. No esperaba volver a saber de ti tan pronto. Y mucho menos a las 6:30 de la mañana. Nolan no pudo evitar estremecerse ante esa declaración y el recordatorio de que había estado despierto toda la noche. Debería estar agotado, pero a decir verdad, estaba demasiado nervioso como para siquiera pensar en dormir en ese momento. Sé que es muy temprano, papá, dijo Nolan en tono de disculpa. Puedo volver a llamar en un rato si quieres. No seas tonto. Puedes llamarme de día o de noche, hijo, cuando quieras, le aseguró con cariño la voz de su padre. ¿Cómo va todo hoy? ¿Ash y tú siguen en el centro Pokémon de Ciudad Verde? ¿Cómo está el Pikachu de Ash? Nolan hizo una mueca nuevamente, sabiendo que la siguiente parte iba a ser difícil de superar. Pikachu está mucho mejor ahora y ya no está bajo el cuidado de la enfermera Joy, le informó Nolan, decidiendo terminar con lo fácil primero. Pero papá, no te llamé exactamente solo para hablar contigo, digo, sí lo hice, pero no para charlar un poco. No esta vez al menos. Nolan se encogió. Esto no iba como él quería, y por eso se estaba poniendo nervioso. Oh, dijo su padre sorprendido, y Nolan esperaba no haberlo herido con eso. ¿Por qué llamaste, hijo? ¿Pasa algo? El nuevo entrenador Pokémon dudó. ¿Acaso esta era la gota que colmó el vaso para su padre? ¿Y si lo obligaba a irse a casa? Había prometido la noche anterior que no lo haría, pero eso fue antes de que Nolan se viera involucrado en un ataque terrorista. ¿Y si este era el que llevaría al hombre que lo había criado al límite? Sabes que puedes contarme lo que sea, pequeño, le recordó suavemente la voz de Nathaniel a su hijo. Nolan suspiró, pero decidió arriesgarse. Respiró hondo para calmarse y empezó a explicarlo todo. La razón por la que te llamé tan temprano, papá, es porque quería que supieras que estoy bien, comenzó a explicar Nolan, con un dejo de nerviosismo en su tono. Necesitaba que lo supieras antes de que encendieras la televisión hoy y comenzaras a ver las noticias. Hubo un momento de silencio al otro lado de la llamada telefónica. No entiendo, dijo su padre con un tono de confusión. Nolan suspiró profundamente una vez más. Bueno, no hay una forma elegante de decirlo, así que allá vamos, dijo Nolan lentamente, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. Anoche, después de hablar por teléfono, hubo un incidente en el centro Pokémon. ¿Qué clase de incidente? La voz de Nathaniel empezaba a sonar sospechosa. Nolan decidió que era hora de dejarse de rodeos y decírselo de una vez. Una banda de criminales atacó el centro Pokémon e intentó robar todos los Pokémon que estaban siendo tratados allí, admitió Nolan, tenso mientras esperaba las consecuencias. ¿Qué? Dios mío. Exclamó Nathaniel con urgencia, con un tono de pánico. ¿Estás bien? ¿Te han hecho daño? Nolan se apresuró a asegurarle que estaba bien. Papá, estoy bien. Le dijo a su padre, esperando calmar las preocupaciones del hombre. No nos pusieron un dedo encima ni a mí ni a Ash. Gracias a Dios, escuchó a su padre respirar aliviado, antes de sonar repentinamente afligido nuevamente cuando algo terrible le ocurrió. Oh Nolan, por favor dime que no te quitaron a Meadow. Oh niño, lo siento mucho. Nolan se quedó sin aliento al darse cuenta de que su padre había malinterpretado por completo el motivo detrás de esa llamada a casa tan temprano en la mañana. Oh, no, papá, se apresuró a aclararle el asunto a su padre.
Meadow también está bien. Todavía la tengo, no se la llevaron. De hecho, no se llevaron a ningún Pokémon de allí. Oh, gracias a Dios, la voz de Nathaniel suspiró aliviada una vez más. Sé cuánto has deseado un compañero Pokémon durante tanto tiempo. Me habría roto el corazón si ese vínculo te hubiera sido arrebatado en tan solo un día. Nolan también se estremeció ante esa terrible idea, y una vez más se sintió abrumadoramente aliviado de que un escenario tan terrible no hubiera sucedido. Está totalmente bien, papá, aseguró Nolan a su padre una vez más, Welkin también. ¿Cielos? La voz de su padre volvió a sonar confusa. Ese es el nombre que elegimos para mi Pidgey, aclaró Nolan. La enfermera Joy lo sugirió y le encantó. Bien, bien, dijo su padre distraídamente, pero ¿estás seguro de que tú, Ash y tus Pokémon están bien? Sí, papá, dijo Nolan con firmeza, tratando de dejar en claro el punto, solo quería llamarte para avisarte antes de que lo vieras en las noticias. ¿Pero por qué insistes tanto en que la historia saldrá en las noticias? Quiso saber Nathaniel. Por terrible que sea, los intentos de robo de Pokémon no son precisamente inusuales, chaval. Nolan suspiró una vez más, sabiendo que la siguiente información que estaba a punto de revelar solo haría que su padre se preocupara de nuevo. Saldrá en las noticias porque esos ladrones no eran unos ladrones comunes, Nolan se preparó mentalmente. Eran del equipo Rocket. Hubo un momento de silencio atónito, luego, ¿qué? Nolan se encogió, recibiendo exactamente la reacción que había estado esperando. Dios mío, Nolan. La voz de su padre se volvía cada vez más frenética con cada palabra. ¿Por qué no lo mencionaste antes? El equipo Rocket. No puedo creer que esos monstruos estuvieran tan cerca de mi hijo y yo ni siquiera estuviera allí para protegerlo. La angustia en la voz del hombre hirió el corazón de Nolan. Papá, por favor cálmate, suplicó Nolan desesperadamente. Además, ni siquiera he terminado todavía. ¿Quieres decir que hay más? La voz de Nathaniel sonó completamente horrorizada al escuchar eso. Desafortunadamente, sí, Nolan respiró hondo para tranquilizarse mientras continuaba contándole a su padre los horribles sucesos de la noche anterior. Verás, la razón por la que el equipo Rocket no se llevó a ninguno de los Pokémon fue porque Ash, Misty y yo, la chica que mencioné anoche, a la que Ash le quitó la bicicleta, luchamos contra ellos. El resultado fue una explosión que destruyó la mitad del centro Pokémon, pero como dije antes, todos estamos bien. Salimos ilesos. Esas garantías no lograron frenar la reacción del preocupado padre. Nolan. ¿En qué estabas pensando? Gritó su padre, horrorizado. Podrían haberte hecho daño grave, o algo peor. Y una explosión. Creía que habíamos quedado en que tendrías más cuidado de ahora en adelante. Nolan no pudo evitar resentirse por ese comentario en particular. No fue mi culpa, papá. Protestó indignado el chico rubio. No sabía que iban a atacar el centro Pokémon. Estaba aterrorizado. No es que quisiera pelear contra el equipo Rocket. Solo hice lo que tenía que hacer para salir sanos y salvos de allí. La única razón por la que te cuento todo esto es porque no quería que lo vieras en las noticias y te asustaras. No quería que te preocuparas. Hubo un largo silencio al otro lado de la llamada telefónica. Nolan, siempre me preocuparé por ti, dijo finalmente su padre con una voz mucho más suave y tranquila. Soy tu padre, y tú eres mi pequeño. No importa la edad que tengas ni lo capaz que seas, siempre serás mi pequeño. Y la idea de que corrieras tanto peligro me aterra. Nolan tragó saliva con dificultad mientras dejaba que esas pesadas palabras calaran hondo. Dicho esto, estoy orgulloso de ti por protegerte a ti mismo y a tus amigos como lo hiciste, insistió Nathaniel, y Nolan sintió que se le llenaba el corazón de alegría. También me alegra saber que tienes la madurez suficiente para tener la serenidad de contarme esto antes de que me enterara por segunda vez. Sabía que si lo veías en las noticias y luego no podías comunicarte conmigo, entrarías en pánico, admitió Nolan en voz baja. Claro, asintió su padre, sabiendo que habría estado 1000 veces más preocupado si su hijo no le hubiera contado todo esto de antemano. Sé que ya lo hemos hablado, pero quiero que tengas más cuidado en el futuro. Sé que lo de anoche no fue tu culpa, pero aléjate del equipo Rocket. Son peligrosos. No puedo permitir que te lastimes, Nolan. Significas demasiado para mí. Los ojos de Nolan se abrieron ante esas palabras y un aire de esperanza lo invadió. Espera, ¿quieres decir que no vas a intentar arrastrarme a casa a patadas y gritos? Exclamó, gratamente sorprendido y sintiendo otra oleada de amor por el hombre.
Ya te prometí que no lo haría, a pesar de que iba en contra de mi buen juicio, aseguró Nathaniel a su hijo, solo recuerda lo que te dije, hijo. Ten cuidado. Lo haré, te lo prometo, le aseguró Nolan rápidamente a su padre. No sé cuándo podré volver a llamarte, pero intentaré que no tarde mucho. Lo que me recuerda. ¿Podrías decirle a la señora Ketchum que Ash está bien? Debería decírselo él mismo, pero dudo que se le haya ocurrido. Nathaniel se rió levemente antes de responder. Lo haré, pequeña, prometió, sabiendo lo despistada que podía ser a veces la mejor amiga de su hija. No dejaría que Delia se preocupara tanto por este incidente solo porque Ash olvidó llamarla. Ni hablar. Gracias, dijo Nolan agradecido. Te amo, papá. Yo también te amo, pequeño, dijo cálidamente la voz de su padre. Ahora cuídate y mantente a salvo. Adiós, Nolan. Adiós, dijo Nolan antes de colgar el teléfono. Sonriendo para sí mismo, y sintiéndose mucho mejor después de desahogarse con su padre, Nolan salió de la cabina y se unió a Meadow, quien había optado por esperar afuera para que Nolan pudiera hablar con su padre en privado. Caminando uno al lado del otro, los compañeros humano y Pokémon regresaron por la calle hacia donde Ash y Misty aún los esperaban pacientemente con Pikachu. Todos se sonrieron mientras el grupo volvía a reunirse, pero pasaron un par de segundos antes de que alguien dijera algo. Entonces, Misty fue la que rompió el silencio. ¿Qué van a hacer ahora que Meadow y Pikachu han recuperado su fuerza? Era cierto. Tras el drama, sus parejas habían descansado bien toda la noche mientras los humanos le daban su declaración a la oficial Jenny, y ahora estaban en plena forma. Nunca antes habían sentido un alivio tan abrumador como en ese momento. Ash fue quien respondió a su pregunta, encogiéndose de hombros. No estoy muy seguro, admitió tímidamente, todo lo que sé es que si Nolan y yo queremos entrar en la Liga Índigo, entonces tenemos que empezar a ganar nuestras insignias de gimnasio. Bueno, hay un gimnasio aquí en Ciudad Verde, pero he oído que solo puedes desafiarlo si tienes otras 7 medallas de gimnasio, dijo Nolan pensativo, frotándose la barbilla. Así que te sugiero que empecemos por ir a Ciudad Plateada, Ash. Se supone que el gimnasio de allí es un buen reto para entrenadores nuevos como tú y yo. ¿Ciudad Plateada? Repitió Ash, probando el nombre en su lengua, antes de sonreírle ampliamente a su mejor amigo. Me parece bien, Nolan. Nolan le devolvió la sonrisa antes de volverse hacia Misty. ¿Y tú, Misty? Le preguntó amablemente, ¿cuáles son tus planes ahora? Fue el turno de Misty de mirar pensativa mientras contemplaba su respuesta. No estoy muy seguro, quiero decir, no lo sé. Seguir viajando por la región de Kanto y atrapar tantos Pokémon de tipo agua como pueda, ya que son mi especialidad, informó la chica de cabello naranja a sus dos nuevos amigos, antes de que una expresión ligeramente descorazonada se dibujara en su rostro. No estoy segura de querer viajar todo ese camino a pie sola, pero no sé qué tan lejos llegaré ahora que mi bicicleta está hecha polvo. Una nueva ola de culpa invadió inmediatamente a Ash ante esas palabras. Siento mucho lo de tu bici, Misty, se disculpó Ash con un tono que no podía confundirse con nada más que sinceridad. Si pudiera, te la reemplazaría ahora mismo. Aunque no tengo dinero, te prometo que algún día te lo compensaré. Si tal declaración viniera de otra persona, Misty podría haberse enojado por toda la situación. Pero resultó que había cosas que no se podían compartir sin caer en la misma simpatía, y al parecer, detener a una banda de ladrones de Pokémon era una de ellas. Una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Sé que lo harás, Ash, le dijo amablemente, pero no estoy segura de qué debería hacer mientras tanto. El silencio se encontró con sus palabras por unos momentos. Antes, ven con nosotros. Ash, Misty, Pikachu y Meadow se giraron de golpe y miraron fijamente a Nolan, quien pronunció esas dos simples palabras, pero que, sin embargo, tenían un significado especial. Al ver sus expresiones de sorpresa, el rubio les sonrió a todos, uno por uno. Tú quieres viajar por Kanto para atrapar más Pokémon de agua, Ash y yo queremos viajar por Kanto para conseguir 8 medallas de gimnasio cada uno, razonó, y los demás entendieron su lógica. Además, ahora somos amigos, ¿por qué no? Al menos así no tendrás que viajar solo, y Ash tendrá la oportunidad de saldar la deuda que te debe. Misty se quedó mirándolo, como si intentara descifrar si hablaba en serio o solo era amable. Era una buena solución, pero casi parecía demasiado buena para ser verdad. Al ver en sus ojos que el chico parecía disfrutar de su compañía, Misty sintió que una sonrisa se dibujaba en sus ojos, pero la reprimió rápidamente, volviéndose hacia Ash para que le diera su veredicto. No quería hacerse ilusiones solo para que, después de todo, se desvanecieran.
Sintiendo la pregunta obvia en su mente, Ash se apresuró a sonreírle. Oh, me encantaría que vinieras, le aseguró amablemente, y todo el rostro de Misty se iluminó con una sonrisa gigantesca. Creo que los tres tendríamos un viaje muy divertido juntos, bueno, los tres y nuestros Pokémon. Pika. Pikachu aplaudió felizmente. Saur. Meadow también parecía estar de acuerdo con la idea. Claro. Misty asintió con entusiasmo, y tanto Ash como Nolan le sonrieron ampliamente. Me encantaría viajar con ustedes. Y así, con las bases de otra hermosa amistad ahora firmemente establecidas, Nolan y Ash, junto con su nueva amiga Misty, partieron de Ciudad Verde para continuar su viaje, cada uno de ellos preguntándose qué les esperaba a continuación mientras continuaban su camino para convertirse en los mejores maestros Pokémon del mundo. Y este es el final de otro episodio. Debo decir que me alegro de haber terminado con este. Para mí, es uno de los episodios más icónicos de la Liga Índigo, al igual que el siguiente, pero tengo muchas ganas de seguir con la historia y que Ash y Nolan salgan a la naturaleza a encontrarse con Pokémon. Hablando de eso, lamentablemente la última votación terminó en empate, solo que esta vez entre los tres Pokémon. Nunca me había pasado, así que por favor revisen este capítulo y ayúdenme a desempatar. Los elegidos son Oddish, Spearow y Jigglypuff, y sus detalles se pueden ver en la nota al pie del capítulo anterior. De todos modos, muchas gracias por leer y espero que hayas disfrutado este capítulo. Hasta la próxima, seguid leyendo. Capítulo 16. Ash atrapa un Pokémon, parte 1. Sí. Hora de empezar otro episodio de anime. Hola lectores, estoy súper emocionado de publicar la primera parte de la reescritura de un nuevo episodio hoy. Siento que ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que comencé un nuevo episodio de anime, así que espero comenzar a superar estos episodios un poco más rápido ahora. En fin, y hablando de otras noticias emocionantes, me complace anunciar que el ganador de la última votación fue Jigglypuff. Gracias a los lectores que desempataron. La verdad, me alegra muchísimo que hayan elegido este. Creo que Jigglypuff y Wigglytuff son Pokémon bastante infravalorados en los juegos. Sé que no son los más fuertes, pero tienen una amplia gama de movimientos que pueden aprender, así que tengo muchas ganas de usar uno en mi Nuzlocke. Por último, quiero agradecer enormemente a quienes han apoyado la historia revisándola, marcándola como favorita y siguiéndola. De verdad que lo aprecio, así que muchas gracias. Por favor recuerda que Pokémon no es mío, solo de Misop, y espero que disfrutes este capítulo. Ash atrapa un Pokémon. Ash atrapa un Pokémon, parte un bosque Viridian. Un ejemplo perfecto de la verdadera belleza y majestuosidad de la naturaleza, si uno se toma el tiempo de apreciarla. Troncos de árboles tan altos que prácticamente eclipsaban incluso los edificios más altos de la ciudad, y un follaje tan denso que envolvía la planta baja en una oscuridad total, pero no intimidante. Y era verde. Impresionantemente verde. El aire era fresco y limpio, con un toque de pino, y toda la zona rebosaba de vida con el susurro de las hojas en la suave brisa primaveral y el canto de numerosos Pokémon de tipo bicho, que habían hecho del bosque su refugio especial. En esencia, fue exactamente lo que Nolan siempre había imaginado. Respirando hondo y dejando que el oxígeno purificador con aroma a tierra inundara sus pulmones, el chico rubio no pudo evitar que una gran sonrisa se dibujara en su rostro. Esto era muy diferente a la última vez que había entrado en el bosque desde que comenzó su aventura como entrenador. Aquella experiencia había sido una auténtica pesadilla. Esto era lo que Nolan Locke llevaba años soñando. Volviéndose hacia sus compañeros de viaje, les dedicó una amplia sonrisa. Aquí estamos, juntó las manos vigorosamente, con un aire de emoción en su tono. Bosque Verde, uno de los bosques más grandes de Kanto, o eso leí. Genial, dijo Misty con sarcasmo. Nolan la miró con curiosidad, y al notarlo, su nueva amiga amplió su respuesta. Digamos que el Bosque Verde no es precisamente mi destino de viaje ideal. La playa es más lo mío. Los chicos aún parecían un poco perplejos por la explicación de Misty, pero decidieron dejarlo pasar. Después de todo, tenían asuntos mucho más importantes que atender. Su aventura por el primer gran obstáculo natural que les bloqueaba el camino. Bueno, tenemos que cruzar el bosque si queremos llegar rápido a Ciudad Plateada, le recordó Ash, y Misty asintió a regañadientes. Así que, pongámonos en marcha. Cuanto antes empecemos, antes llegaremos, y antes Nolan y yo podremos conseguir nuestra primera medalla de gimnasio. El chico de cabello negro estaba particularmente entusiasmado por ese pequeño detalle. ¡Qué ganas! Nolan no pudo evitar animarse, deseando lo mismo.
Sería otro gran paso en su carrera como entrenador Pokémon, y estaba deseando empezar de verdad. Con eso en mente, el chico de cabello dorado se adentró en el bosque. El suave crujido de las ramas sueltas y las hojas caídas bajo sus pies llegó a sus oídos mientras se abría paso con cuidado entre los imponentes árboles. Ash, Misty, Meadow y Pikachu lo siguieron, y un silencio acogedor invadió al grupo mientras se adentraban cada vez más en el bosque verde. Nolan notó rápidamente lo relajante que era estar en la naturaleza así. Era tranquilo en comparación con la gran ciudad que acababan de dejar atrás, incluso más tranquilo que el pequeño asentamiento de Pueblo Paleta. El chico podía pensar mejor allí, y ahora mismo imaginaba las aventuras que les aguardaban a él y a sus amigos. Sí, definitivamente disfrutaba del aire libre y de la paz y la tranquilidad que abundaban. Honestamente, Nolan no debería haberse sorprendido cuando, de repente y sin previo aviso, el tranquilo silencio se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. ¡Ah! El entrenador de cabello dorado dio un salto tan violento por el susto que perdió el equilibrio por completo. El chico probablemente habría caído de bruces, de no ser por una enredadera de pradera bien colocada, que ella usó rápidamente para estabilizar a su compañero humano. Le dedicó una sonrisa de agradecimiento, antes de echar un vistazo rápidamente al claro en el que se encontraban, buscando el origen del disturbio. Los gélidos ojos azules del chico lo identificaron enseguida, y se quedó boquiabierto de la sorpresa. Brumoso. La fuente del grito petrificado fue Misty. El primer pensamiento de Nolan fue exigirle, furioso, una explicación a la chica de pelo naranja por asustarlos de esa manera. Sin embargo, al observarla mejor, las palabras se le ahogaron en la garganta. Su nueva amiga tenía un aspecto terrible. Misty se había puesto de un blanco espantoso y estaba prácticamente temblando de terror. La preocupación, disipando cualquier rastro de irritación, la examinó de arriba a abajo. Satisfecho de que no tuviera ninguna herida, intentó rápidamente averiguar el motivo del extraño comportamiento y el repentino cambio de actitud de su nueva amiga. Misty, ¿qué pasa?, preguntó con urgencia el entrenador Pokémon de cabello dorado, con preocupación y preocupación prácticamente destilando su voz. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ash también parecía muy preocupado por el bienestar de su nuevo amigo. Misty gimió de miedo, con los ojos fuertemente cerrados por el terror y sacudió la cabeza frenéticamente. No, no estoy bien. Gimió la chica de pelo naranja con fuerza y desesperación, levantando un dedo tembloroso y señalando algo entre unos árboles no muy lejos del grupo. Miren. Allá. Arqueando una ceja, Nolan obedeció y dejó que su mirada siguiera su dedo, antes de finalmente percatarse de lo que Misty había visto. Una expresión de confusión se dibujó de inmediato en el rostro del nuevo entrenador Pokémon. A su lado, Ash imitó la acción de Nolan, al igual que Pikachu y Meadow. Los cuatro se quedaron mirando con la mirada perdida a lo que Misty les había llamado la atención, sin comprender por qué su nueva amiga armaba tanto alboroto. Una oruga. El pequeño grupo se encontraba mirando hacia abajo a un Caterpie. Un Caterpie era lo que había asustado tanto a Misty. Y claramente no era solo la sorpresa de ver de repente un Pokémon aparentemente salvaje. No, por la forma en que Misty se acurrucaba detrás de Ash, agarrándolo por los hombros con una fuerza casi dolorosa, era más que obvio que estaba muerta de miedo. Nolan, sinceramente, no tenía ni idea de qué se trataba, pero lamentablemente no tuvo la oportunidad de insistir. En ese momento, Ash ignoró rápidamente el breve instante de desconcierto que había experimentado y, en cambio, permitió que una emoción pura lo invadiera por completo. Una enorme sonrisa iluminó su rostro mientras daba un paso adelante con entusiasmo. ¡Genial! Es un Caterpie, exclamó el entrenador Pokémon de pelo azabache con deleite. Es uno de los Pokémon bicho. No me sorprende que nos hayamos topado con uno aquí, comentó Nolan, frotándose la barbilla pensativo mientras miraba con interés al pequeño Pokémon verde y amarillo. Leí que los Caterpie son muy comunes en el bosque verde. Al parecer, también son una buena prueba para que los nuevos entrenadores prueben sus habilidades. Decidido a obtener un poco más de información, el chico de cabello dorado sacó su Pokédex del bolsillo trasero de sus jeans y apuntó hacia la pequeña criatura. Caterpie, el Pokémon gusano, informó Dex tras identificar al Pokémon que tenían delante. Caterpie usa las ventosas de sus patas para trepar a los árboles y alimentarse de sus hojas favoritas. Para repeler a los enemigos, Caterpie desprende un olor desagradable por sus antenas rojas. Al escuchar esas palabras de su mejor amigo y la Pokédex de dicho niño, la emoción de Ash por la repentina aparición de Caterpie no hizo más que crecer.
Lamentablemente, Misty no compartía ese sentimiento. Sea como sea, los bichos son asquerosos y no me gustan. Se quejó la joven, aún con aspecto de estar a punto de sufrir un ataque de pánico. La presencia del Pokémon bicho la ponía muy ansiosa. Haz algo. Es posible que más tarde se haya arrepentido de haber dicho esas palabras. Ash, tomando las riendas de la situación inesperada, pero con la que se sintió feliz, empujó suavemente a Misty tras él y se acercó unos pasos más a la criatura que, sin querer, se había convertido en el blanco de su atención. El pequeño Caterpie miró a Ash con curiosidad, con sus grandes y brillantes ojos negros. Muy bien, todos, retrocedan, declaró el chico de cabello azabache, con una mirada de feroz determinación grabada en su rostro, yo me encargaré de esto. ¿Pica? Pikachu parpadeó confundido, preguntándose qué estaría tramando su compañero humano. ¿Saur? Meadow tampoco parecía entenderlo. El mejor amigo de Ash, por otro lado, conectó al instante, y con una sonrisa alentadora, accedió a la petición del otro chico y retrocedió un paso, colocándose junto a Misty, quien aún parecía muy asustada. Con una sonrisa desenfadada, Ash se acercó aún más al pequeño Caterpie, con las miradas de todos fijas en él mientras se acercaba cada vez más a su objetivo. Nolan sería el primero en admitir que estaba muy interesado en ver cómo se desarrollaba este inesperado pero bienvenido giro de los acontecimientos. El chico rubio arqueó una ceja, con gran curiosidad, al ver a su mejor amigo enfrentarse con determinación al pequeño Caterpie que se había cruzado en su camino. Era más que obvio lo que el entrenador Pokémon de pelo azabache tenía en mente, y Nolan le deseó mucho éxito en su objetivo. Solo esperaba que Ash hubiera aprendido de la experiencia y que no se repitiera lo de la última vez que intentó capturar un Pokémon salvaje. Nolan no estaba de humor para otra debacle como esa, muchas gracias. Afortunadamente, pronto se hizo evidente que sus temores no estaban justificados. Sintiendo las miradas de todos sus compañeros de viaje sobre él, y decidido a no hacer el ridículo como la última vez, Ash apretó los dientes en profunda concentración. Con todos sus sueños y esperanzas animándolo, el entrenador Pokémon de pelo azabache desenganchó una de las Pokébolas vacías que llevaba en el cinturón y alzó la pequeña esfera roja y blanca. Sus ojos rojizos estaban fijos en su presa, quien le devolvió la mirada con desconcertada curiosidad. Una sonrisa peligrosa se dibujó en los labios de Ash. «Esto es pan comido», murmuró Ash en voz baja mientras intentaba animarse, presionando el botón de la Pokébola para agrandarla, antes de gritar a todo pulmón. «Caterpie. Eres mío. Pokéball. Y con esa feroz declaración al cielo, Ash lanzó la Pokébola con todas sus fuerzas. Rezando para que su puntería fuera certera, Ash solo podía esperar, él no era el único. Todos conteniendo la respiración. Nolan, Misty, Pikachu y Meadow no podían hacer más que observar mientras la escena se desarrollaba ante ellos. Para alivio general del grupo, pronto vieron que el lanzamiento de Ash había dado en el blanco, pues la Pokébola se dirigía directamente hacia el pequeño Pokémon de tipo bicho. «Pastel. Cater», cantó el pequeño Caterpie alarmado, con una voz extraña, casi alienígena. La Pokébola impactó a Caterpie de frente y el dispositivo de captura se activó. En un destello de luz escarlata cegadora, Caterpie emitió un nuevo y fuerte chillido antes de ser arrastrado hacia el interior de la cápsula. La Pokébola cayó suavemente al suelo del bosque y comenzó a temblar lentamente. Ahora era el momento de la verdad. Ash ni siquiera se atrevía a respirar mientras sus ojos rojizos observaban atentamente cada movimiento de la Pokébola. El chico tenía los dedos cruzados con tanta fuerza que empezaban a dolerle, pero, sinceramente, eso le daba igual. Lo único que importaba ahora era atrapar al Caterpie. No podía volver a fallar. Simplemente no podía. Después de todo lo que había pasado en este viaje, Ash necesitaba un respiro. Él solo esperaba que así fuera. Detrás del decidido joven de cabello azabache, sus amigos compartían pensamientos similares. Nolan quería de verdad que Ash triunfara esta vez. Empezaba a preocuparse de que su mejor amigo se estuviera desanimando con su carrera como entrenador Pokémon, y lo último que quería era que Ash perdiera la esperanza. Se merecía el mundo y mucho más, así que Nolan contaba con que el universo se lo diera. Misty también quería que Ash atrapara al Caterpie, aunque en su caso, se trataba más de alejarlo de la vista que de que Ash fuera feliz. Cuanto más tuviera que mirar esa cosa asquerosa, más se angustiaría, así que cuanto antes Ash la guardara en una Pokébola, más feliz estaría Misty. Pikachu y Meadow simplemente ansiaban la posibilidad de hacer un nuevo amigo Pokémon.
Parecía que el grupo había esperado una eternidad antes de que se conociera el resultado de este intento de captura. La tensión en el ambiente era prácticamente palpable para cuando se llegó a una resolución. Pero, por desgracia, su intensa espera finalmente había terminado. La Pokébola permaneció inmóvil, y la luz que parpadeaba aleatoriamente en su botón se apagó. La captura había sido exitosa. Ash Ketchum había atrapado su primer Pokémon. Durante esos breves instantes, nadie se movió, ni habló, ni siquiera pareció soltar el aliento que todos habían estado conteniendo. Nadie parecía querer romper el silencio atónito, así que todos se quedaron mirando la Pokébola recién ocupada, completamente atónitos. Entonces el momento finalmente se hizo añicos. Aunque no debería haberse sorprendido, Nolan no pudo evitar saltar, completamente sobresaltado, ante la exclamación que escapó de su mejor amigo. La alegría que escapó de los labios de Ash fue tan fuerte e incontenible que fue casi un milagro que el chico de cabello azabache no le hubiera destrozado al instante todas y cada una de sus cuerdas vocales. Pero ¿quién podría culparlo por su éxtasis? Había atrapado un Pokémon. Él, Ash Ketchum, había atrapado un Pokémon. Su primer Pokémon. Y se sintió increíble. Con todo su cuerpo vibrando de emoción, Ash ya no pudo contenerse. Cruzando el claro del bosque a toda velocidad, agarró con entusiasmo la Pokébola recién ocupada y la levantó victoriosa hacia el cielo. Una ovación ensordecedora escapó de sus labios, asustando a un par de Pidgeys salvajes, que salieron disparados del árbol, mientras otra enorme sonrisa iluminaba su rostro. Detrás del chico de pelo azabache, Nolan, Meadow y Pikachu compartían la euforía de su amigo. Su alegría era contagiosa. Después de todo lo que habían soportado desde que comenzaron su viaje, en particular Ash, bueno, todos sentían que al menos se merecía esto. Misty no compartía la alegría, sino que observaba la Pokébola en la mano de su nuevo amigo con un asco apenas disimulado. Aunque le alegraba que Ash estuviera feliz, la fuente de dicha felicidad no era algo que la joven pudiera comprender. Sin embargo, Ash ni siquiera notó sus reacciones. Estaba demasiado ocupado celebrando su primer gran éxito como entrenador Pokémon como para preocuparse por nada más. Y realmente, ¿quién podría culparlo? ¿Sí? Lo logré. Gritó Ash a todo pulmón, aunque no logró expresar la magnitud de sus emociones. Jaja. Lo logré. Atrapé a Caterpie. Acunando la Pokébola recién ocupada como si fuera lo más preciado, lo que en ese momento para Ash realmente lo era, el entrenador Pokémon de cabello azabache se apresuró a regresar con sus amigos, esperando que compartieran su alegría. Lo hice yo solo. Atrapé a mi primer Pokémon. Exclamó Ash felizmente, saltando entre los otros dos humanos con entusiasmo. ¡Felicidades, Ash! Exclamó Nolan radiante, genuinamente encantado de que las cosas le hubieran salido bien a su mejor amigo esta vez. Sí, es simplemente genial, dijo Misty lentamente, con un tono sarcástico que sugería que no era así en absoluto. El sarcasmo pasó completamente desapercibido para Ash, aunque Nolan la miró un poco extraño por su falta de entusiasmo. Gracias, chicos. Ash sonrió feliz, aún emocionado por su primer gran éxito como nuevo entrenador. No puedo creerlo. Este es el primer paso para convertirme en el maestro Pokémon número 1 del mundo. Debido a su habitual carácter juguetón, Nolan estuvo a punto de hacer un comentario, recordándole a Ash que sería él quien se ganaría ese título. Sin embargo, el rubio resistió el impulso, pues no quería molestar a Ash cuando estaba tan contento. Y él estaba muy contento. Incapaz de contener la euforia que corría por sus venas ni un instante más, Ash simplemente tuvo que expresar sus sentimientos. Enlazando su brazo con el de una asustada Misty antes de que ésta pudiera detenerlo, Ash comenzó a girarlos en un gran círculo, riéndose a carcajadas. Estaba tan absorto en su propia felicidad que el chico de cabello azabache era completamente ajeno a las protestas frustradas de Misty. En el fondo, Nolan no pudo evitar reírse al ver lo que tenía delante. Pobre Misty, dijo el chico rubio entre risas, Ash parece estar dejándose llevar un poco. Bulbasaur Meadow asintió, sus ojos brillaban con diversión. Pikachu defendió gentilmente a su entrenador, incluso si el pequeño Pokémon amarillo estaba pensando lo mismo. Entiendo perfectamente por qué, continuó Nolan, coincidiendo sin saberlo con lo que Pikachu acababa de decir. Atrapar a tu primer Pokémon es un momento realmente especial. Cuando atrapé a Welkin, estaba listo para gritarlo a los cuatro vientos. Meadow y Pikachu le lanzaron miradas extrañadas, claramente preguntándose de qué diablos estaba hablando el entrenador de cabello dorado.
Es una expresión humana, explicó Nolan al ver su confusión. Los dos Pokémon intercambiaron una mirada de exasperación, antes de ignorarla, mientras los tres volvían a centrarse en los otros dos humanos que estaban en el claro. Observaron cómo Misty por fin lograba liberarse del brazo de Ash y, con expresión de fastidio, regresó pisando fuerte con los demás. Ash ni siquiera se dio cuenta de que ya no sujetaba a Misty, mientras seguía bailando por el claro, gritando alegremente al cielo. De todas las ridiculeces, refunfuñó Misty al detenerse junto a Nolan. El chico rubio le sonrió con buen humor. Vamos, Misty, acaba de atrapar su primer Pokémon. Está emocionado. Le recordó con dulzura, y el rostro de la chica se suavizó un poco. Dale un respiro. A juzgar por la postura tensa del especialista en tipo agua, ella quería darle mucho más que solo un poco de holgura. Lo entiendo, respondió Misty, con un poco de irritación aún en su voz. De verdad que sí, pero, vamos. Por Dios. Atrapó un Caterpie, no un Moltres. Nolan no pudo evitar sonreír divertido. Una captura es una captura, se encogió de hombros, sus ojos azules brillaron con diversión al ver la expresión agria en el rostro de su amigo. No me digas que no estabas emocionado cuando atrapaste tu primer Pokémon. Ante sus palabras, los hombros de Misty se desplomaron un poco en señal de derrota. Por supuesto que sí, admitió con un suspiro, aún así, no empecé a bailar. Ambos miraron hacia donde Ash prácticamente se contoneaba alrededor del claro y resoplaron. Es que, ¿por qué su primera captura tuvo que ser un Pokémon de tipo bicho? Espetó la chica de cabello naranja con frustración. De todos los Pokémon de este bosque, ¿por qué un bicho? Nolan no pudo evitar mirar a su amigo con curiosidad ante esas palabras. Sí, tuve la sensación antes de que no te gustan, comentó en un tono muy suave, sin querer molestarla ni avergonzarla. ¿Los Pokémon insecto te asustan? Misty se sonrojó por un instante, pero enseguida se dio cuenta de que Nolan no iba a burlarse de ella, sino que parecía genuinamente preocupado por ella. Si se tratara de cualquier otra persona, Misty habría negado al instante la sugerencia, pero su instinto le decía que podía confiar en Nolan. Decidió seguir su instinto. Me dan miedo, admitió en un susurro. Me han dado miedo desde que era pequeña. Simplemente, no soporto estar cerca de ellos. Nolan se mordió el labio, sumido en sus pensamientos. Tenía que admitir que esto podría ser un gran problema en el futuro. Después de todo, Misty viajaba con ellos ahora, y probablemente lo haría durante bastante tiempo, pero Nolan sabía que Ash tampoco iba a tener a Caterpie en su Pokéball a las 24 horas del día. Además, eso no sería justo para Caterpie. El Pokémon de tipo bicho no había hecho nada malo. El chico rubio no estaba seguro de cuál era la respuesta a este enigma, pero sin duda ayudaría a sus amigos a encontrarla. Lamentablemente, resultó que todo comenzaría antes de que él tuviera la oportunidad. Porque justo en ese momento, sin que Nolan ni Misty lo supieran, Ash finalmente dejó de bailar para que todo el mundo lo viera y, en su lugar, se acercó corriendo a sus amigos, queriendo asegurarse de que entendieran lo trascendental que era ese momento. Entonces hizo lo peor que pudo. Le lanzó la Pokébola recién ocupada directamente a la cara de Misty. Nolan se quedó boquiabierto de horror, mientras Misty soltaba un pequeño grito de miedo e intentaba retroceder. Pero fue inútil. Ash mantuvo la Pokébola con Caterpie dentro firmemente en el espacio personal de la chica. ¡Mira!, gritó alegremente, sin darse cuenta de los gemidos de Misty y su ira de la cápsula. Estaba tan entusiasmado con su victoria. Dentro de esta bola está el primer Pokémon que he atrapado en mi vida. Todavía gimiendo, Misty levantó sus manos frente a su cara a la defensiva, retrocediendo lentamente con miedo. Eso es genial, Ash, logró decir con voz entrecortada y, para crédito de Misty, al menos sonó como si estuviera tratando de apoyar a su nueva amiga, J. Solo manténlo alejado de mí, por favor. No se podía negar el matiz de absoluta desesperación en su voz. Ash pareció captar el miedo en el comportamiento y la expresión de Misty, pero a diferencia de Nolan, el chico de cabello azabache no parecía comprender del todo la intensidad del miedo que sentía por la pobre chica. Su cálida sonrisa se transformó lentamente en una mueca burlona. ¿No le tienes miedo a una Biddy Caterpie en una Pokébola?, preguntó Ash con voz cantarina, acercando la Pokébola aún más a la cara de Misty, haciéndola gemir de nuevo. Nolan no pudo evitar entrecerrar los ojos con disgusto. Aunque sabía que Ash solo intentaba divertirse un poco y no tenía malas intenciones, al rubio le parecía demasiado acoso. Era obvio que Misty estaba muy incómoda, y Ash no debería burlarse de ella por sentirse así.
Ash, basta, lo interrumpió con severidad, y Ash lo miró sorprendido. A Misty no le gustan los Pokémon bicho, así que quítale esa Pokébola de la cara. Para gran disgusto del chico de cabello dorado, Ash simplemente le mostró una amplia sonrisa. ¡Ay! Vamos, no seas aguafiestas. Ash se rió, y Nolan le frunció el ceño. Solo intento enseñarle a Misty mi nuevo Pokémon. ¿Quiere verlo? Empujó la Pokébola aún más cerca de Misty, haciéndola gritar y retroceder aún más. No, no lo hago. Se lamentó. Ash, para. No tiene gracia. Protestó Nolan en nombre de la chica asustada, pues no le gustaba ver a su mejor amigo tratar así a la gente. ¿No ves que está muerta de miedo? Deberías ser respetuoso, no burlarte de ella. Eso es algo que Gary haría. Ash pareció sorprendido de que Nolan hiciera semejante comparación y retrocedió un paso, sorprendido. Fue un gran alivio para Misty, y sintiéndose mucho más cómoda ahora que había más distancia entre ella y el Caterpie, clavó en Ash una mirada furiosa. Nolan tiene razón, Ash. Le gritó Misty, agradecida de tener al menos a uno de sus nuevos amigos de su lado. Los bichos me sacan de quicio. Incluso cuando están en una Pokébola, así que manténlos alejados. Ash parpadeó sorprendido cuando Misty gritó la última palabra como una orden que no debía ignorar. Era casi como si el concepto de odiar cierto tipo de Pokémon fuera algo completamente nuevo para él. Quizás lo era. Me gustan los Pokémon de tipo bicho, incluso si no están en Pokébolas, dijo Ash, sonriendo a la Pokébola que aún sostenía en su mano. Bueno, Misty no, le dijo Nolan sin rodeos, aunque tampoco con crueldad. Entonces haz lo correcto y manténlo alejado de ella, ¿sí? Misty le dedicó a Nolan una sonrisa de agradecimiento por defenderla, aunque Ash pareció un poco molesto por sus palabras. Bien, el chico de cabello negro hizo un puchero, pero su expresión se transformó en una enorme sonrisa en cuanto volvió a centrarse en la Pokébola que tenía en la mano. Oh. Debe ser genial para Caterpie dentro de la Pokébola, tan lindo y cómodo ahí dentro. Me encanta mi nuevo Pokémon. Y dicho esto, el niño comenzó a acariciar cariñosamente con su cara la superficie lisa del dispositivo en forma de cápsula. Misty simplemente lo miró fijamente, con una mirada de absoluto disgusto en su rostro, y comenzó a responder a su sincera declaración. Supongo que se necesita un gusano para amar a un gusano, dijo lentamente, con un tono que prácticamente destilaba sarcasmo. Por suerte, Ash no pareció oír ese comentario, pues estaba fascinado con su nueva compañera. Nolan, por otro lado, sí escuchó lo que dijo y la miró con desaprobación. Misty. Eso no estuvo bien. La regañó suavemente. Y supongo que lo que me hizo fue, replicó ella con tristeza. No, no lo fue, reconoció Nolan con justicia, y Misty sonrió con suficiencia. Y le dije que parara. ¿De verdad necesito separarlos como a dos niños pequeños? Sonaba incrédulo ante el hecho de que realmente pudiera convertirse en una posibilidad real. Misty le hizo un puchero, cruzándose de brazos con cierta mal humor. Sin embargo, no hizo ningún comentario, así que Nolan aprovechó la oportunidad para continuar. Mira, entiendo que las fobias son muy difíciles de controlar, dijo en un tono que esperaba fuera tranquilizador. Y sé que lo que hizo Ash no fue muy amable, pero solo intentaba molestarte. No pretendía ser cruel. No creo que comprenda lo intenso que es tu miedo a los Pokémon bicho. Si lo supiera, sé que no lo habría hecho. Misty quería seguir enojada un poco más, de verdad, pero no pudo evitar reconocer la verdad en las palabras de Nolan. Puede que no conociera a Ash desde hacía mucho tiempo, pero sabía que no era desagradable ni cruel. Sus acciones en el centro Pokémon lo habían demostrado. Y además, no puedes reprocharle que ya ame a su nuevo Pokémon, continuó Nolan, observando con cariño cómo Ash seguía acariciando con cariño la Pokébola con Caterpie dentro. Supe desde el momento en que la Pokébola se cerró de golpe que siempre amaría a Welkin. De nuevo, Misty sintió que su corazón se ablandaba con cada palabra que pronunciaba. Con un suspiro de resignación, finalmente cedió. Está bien, no puedo discutir eso, admitió a regañadientes el especialista en Pokémon de tipo agua. Intentaré controlar mi lengua. Aunque no prometo nada si vuelve a ponerme esa cosa en la cara. Está bien, asintió Nolan en señal de reconocimiento. De vuelta con Ash, el niño aún estaba demostrando su cariño a su nuevo Pokémon, cuando una importante revelación cruzó por su mente. Había estado tan ocupado compartiendo su alegría con sus amigos humanos, que aún no la había compartido con sus Pokémon. Decidió rectificar de inmediato. Pikachu.
exclamó Ash, girando hacia donde estaba su compañero, que seguía esperando pacientemente junto a Nolan a que Ash terminara su celebración. Sin embargo, al oír el llamado, el pequeño eléctrico corrió hacia su compañero. Pikachu miró a Ash con curiosidad. Sonriendo, el chico de cabello negro se agachó y le ofreció la Pokébola a Pikachu para que la examinara. «Tenemos un nuevo amigo», anunció Ash alegremente. Pikachu ladeó la cabeza antes de olfatear con cautela la Pokébola que sostenía su compañero. Al encontrar el aroma a su entera satisfacción, sus mejillas se encendieron de emoción. «Pikachu», vitoreó el pequeño Pokémon amarillo, y todo el cuerpo de Ash casi se hundió de alivio porque en lugar de Caterpie en su equipo tenía la aprobación de su compañero. «Oh, Pikachu. Me alegra que te guste», sonrió Ash, antes de que otro pensamiento lo asaltara y mirara hacia donde estaba sentada Meadow. «¿Y tú, Meadow? ¿Qué opinas?». Haciéndole un gesto para que se acercara, Ash descubrió que sinceramente quería saber la opinión del pequeño Bulbasaur. Al fin y al cabo, como los entrenadores eran mejores amigos, era lógico que quisieran que sus Pokémon también lo fueran. Pradera se acercó lentamente para unirse a Ash y Pikachu, y ante la amable sonrisa de Ash, también olió la Pokébola. Le pasó una liana rápidamente por encima, antes de sonreír radiante. «Saur. Bulba», expresó ella también su aprobación. «¡Genial!». La sonrisa de Ash se ensanchó aún más, si cabe, pues estaba muy contento con las reacciones positivas hacia Caterpie. «Y de ahora en adelante, Nolan y yo vamos a hacer un montón de amigos nuevos». A Nolan no le gustó la idea y no pudo evitar sonreír con acuerdo y asentir con la cabeza con entusiasmo. «Me parece bien, Ash», dijo con una sonrisa a su mejor amigo, quien le devolvió la sonrisa, «pero no olvides, ¿cuál es la parte más importante de atrapar un nuevo Pokémon?». Ash pareció confundido por unos instantes, pero luego comprendió exactamente lo que Nolan le recordaba con cariño. Jadeó al comprenderlo. «Es cierto. Lo había olvidado. Gracias, Nolan». Ash agradeció rápidamente a su amigo por la sugerencia, antes de explicarles a Pikachu y Meadow de qué estaban hablando. «Todavía tengo que presentarme como es debido a nuestro nuevo amiguito». Misty se estremeció de inmediato, todo su cuerpo se tensó contra su voluntad, cuando desafortunadamente la comprensión también se apoderó de ella. «Eso significa», su voz se apagó con un gemido asustado. «Me temo que sí». Nolan le dirigió una sonrisa forzada, casi de disculpa. Aunque Nolan entendía que esto probablemente sería difícil para Misty, también sabía que era demasiado importante como para que Ash lo ignorara. Él y su nuevo Pokémon necesitaban forjar un vínculo si, después de todo, querían ser compañeros de equipo. Y no sería justo para ninguno de los dos si se lo perdían, simplemente por la fobia de Misty. No. Nolan sabía que nada podría detener a Ash. Su mejor amigo era, sobre todo, decidido. Así que, deseando lo mejor para todas las partes implicadas, Nolan no pudo hacer más que observar cómo su mejor amigo entraba con entusiasmo en acción. «Caterpie. Sal de aquí», gritó Ash emocionado. Lanzó la Pokébola que tenía en la mano al aire y 5 pares de ojos observaron atentamente mientras regresaba lentamente a la Tierra. Llegó el momento de conocer al nuevo miembro de su grupo. Y esa es la primera parte de otro episodio más abajo. ¡Ay, Dios mío! Apenas empezaron a viajar juntos, y ya hay fricciones entre Ash y Misty. Mi objetivo para esos dos es que sean mucho más amables el uno con el otro al principio de la historia, pero no sin algún contratiempo ocasional. Bueno, aquí va un contratiempo. Ojalá Nolan logre mantener la paz entre ellos. Y yay. Ash tiene su primer Pokémon nuevo. Sé que Ash solo tuvo a su Butterfree durante unos 17 episodios del anime, pero ese Pokémon siempre será especial para los amantes del anime Pokémon. En fin, pasemos al siguiente tema de votación. Me temo que tengo otro Pokémon nuevo por el que votar. Sé que he estado publicando mucho últimamente, pero quiero saber qué Pokémon atrapará Nolan en esta historia para poder planificarla mejor. Al teniente surge con Minutloque, así que pronto tendremos otra votación de evolución. En fin, aquí están las opciones de Pokémon para esta ocasión. Opciones de Pokémon, Ruta 6. Poliwag, femenino, naturaleza ingenua, capacidad de absorción de agua Ruta 14. Ditto, sin género, naturaleza sería, habilidad flexible Ruta 15. Venonat, femenino, naturaleza audaz, habilidad ojos compuestos. Personalmente creo que cualquiera de estos tres sería una buena incorporación al equipo de Nolan, pero depende de ustedes elegir, así que dejen un comentario para votar por qué Pokémon quieren que Nolan atrape en esta historia.
Bueno, este siguiente tema no es tanto una votación, sino más bien una solicitud de ideas. ¿Recuerdan que hace un par de capítulos se estableció que Nolan atraparía un Growlithe? Bueno, estoy completamente perdido con cómo llamarlo. Llevo semanas dándole vueltas a la cabeza intentando encontrar un buen nombre para él, pero necesito ayuda, así que si alguno de ustedes tiene alguna idea, por favor, déjenla en una reseña y la consideraré detenidamente. Por último, gracias por leer este capítulo, y espero que lo hayas disfrutado. Hasta la próxima, seguid leyendo.